Desde el momento en que Miguel me presentó a su familia, supe que no sería fácil. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el olor a café recién hecho en la cocina de su madre, doña Consuelo, y la mirada penetrante de don Alfonso, su padre, escudriñándome de pies a cabeza. Estábamos en Valencia, en el barrio del Carmen, rodeados de calles estrechas y edificios antiguos que parecían guardar secretos centenarios. La casa de los padres de Miguel era un reflejo perfecto de esa Valencia tradicional, azulejos coloridos en las paredes, muebles de madera oscura y un patio interior lleno de plantas que doña Consuelo cuidaba con esmero. Yo había llegado con una tarta de naranja, receta de mi abuela, esperando ganarme el corazón de mis futuros suegros a través del estómago. ¡Qué ingenua fui! Doña Consuelo apenas probó un bocado, alegando que estaba a dieta, mientras don Alfonso ni siquiera se dignó a sentarse con nosotros. Tiene mucho trabajo, se disculpó Miguel, pero yo sabía que era una excusa. A partir de ese día, cada visita a la casa de los padres de Miguel se convirtió en una prueba de resistencia. Doña Consuelo, con su pelo perfectamente teñido y sus joyas ostentosas, no perdía oportunidad para recordarme que yo no pertenecía a su mundo. «¿Y dices que eres de Albacete, querida?» «Qué pintoresco», comentó una vez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo intentaba no dejarme afectar, recordándome que era el amor de Miguel lo que importaba, no la aprobación de su familia. Pero las cosas se complicaron cuando, por problemas económicos, tuvimos que mudarnos temporalmente con ellos. Nuestra pequeña empresa de diseño gráfico estaba pasando por un mal momento, y Miguel insistió en que sería solo por unos meses, hasta que pudiéramos ponernos de pie. «Verás cómo todo mejora», me prometió mientras empacábamos nuestras cosas en cajas de cartón. La mudanza fue un infierno. Cada objeto que sacaba de las cajas era escrutado por doña Consuelo, quien no dudaba en hacer comentarios sobre su calidad o procedencia. «¿Esto es de IKEA?» «Nosotros siempre hemos preferido los muebles artesanales», decía, ignorando por completo que no todos podíamos permitirnos sus lujos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que fuera el día en que por fin nos mudaríamos, pero esa esperanza se desvanecía al ver a Miguel sumergido en su trabajo, tratando desesperadamente de sacar adelante nuestro negocio. Yo intentaba ayudar, buscando clientes, diseñando logos hasta altas horas de la noche, pero nada parecía suficiente. La tensión en la casa era palpable. Don Alfonso, un hombre de negocios respetado en la ciudad, apenas me dirigía la palabra. Sus miradas de desaprobación eran más elocuentes que cualquier insulto. Una noche, durante la cena, lo escuché murmurar a Miguel: «Hijo, ¿estás seguro de que ella es la indicada? Hay tantas chicas de buena familia en Valencia». Mi corazón se encogió, pero Miguel solo bajó la mirada, sin defenderme. Intenté ganarme su aprobación de 1000 maneras. Me ofrecía a cocinar, aunque doña Consuelo siempre encontraba algún defecto en mis platos. «La paella necesita más azafrán, el arroz está demasiado blando», eran sus comentarios habituales. Cuando me ofrecía a limpiar, ella revisaba cada rincón, pasando el dedo por las superficies como si buscara el más mínimo rastro de polvo para criticarme. Las noches eran lo peor. Acostada junto a Miguel en la pequeña habitación que nos habían asignado, podía escuchar las conversaciones en voz baja de sus padres. «Esa chica no es para nuestro hijo, ¿te has fijado en cómo se viste? Seguro que solo está con él por el dinero». Cada palabra era como una puñalada, y aunque intentaba no llorar, muchas veces mojaba la almohada con lágrimas silenciosas. Miguel, por su parte, parecía ajeno a todo. Siempre ocupado con el trabajo, me pedía paciencia. «Ya verás cómo cambian de opinión», me decía, pero yo cada vez tenía menos fe en sus palabras. Veía cómo se transformaba cuando estaba con sus padres, convirtiéndose en el hijo obediente que ellos querían, olvidando por completo que yo estaba allí, luchando por mantener mi dignidad. Los fines de semana eran especialmente difíciles. La familia extendida de Miguel solía reunirse para grandes almuerzos en el jardín. Tíos, primos y amigos de la familia llenaban la casa, y yo me sentía más extraña que nunca. Las conversaciones giraban en torno a temas que me eran ajenos: el club de golf, las vacaciones en Marbella, los colegios privados donde estudiaban los niños. Yo, criada en una familia trabajadora de Albacete, me sentía como un pez fuera del agua.
Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en hacer las maletas y volver a casa de mis padres. Pero el amor que sentía por Miguel era más fuerte. Además, ¿qué dirían en mi pueblo si volviera derrotada? No, tenía que ser fuerte, demostrarles a todos que yo también podía pertenecer a ese mundo. Una tarde, mientras ayudaba a doña Consuelo a preparar la merienda para unas amigas que vendrían de visita, decidí intentar un acercamiento. Doña Consuelo, le dije, me gustaría aprender más sobre la historia de su familia. Miguel siempre habla con tanto orgullo de ustedes. Por un momento, vi un destello de sorpresa en sus ojos, como si no esperara ese interés de mi parte. Comenzó a hablarme de sus antepasados, de cómo habían llegado a Valencia hace generaciones y habían construido su fortuna desde cero. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que quizás ese era el camino, mostrar un interés genuino en su mundo, en su historia. Tal vez así podría demostrarles que yo también podía formar parte de esa familia. Pero justo cuando pensaba que estábamos teniendo un momento de conexión, una de sus amigas llegó, y doña Consuelo volvió a su actitud distante, pidiéndome que sirviera el té, como es debido. Los días se sucedían, y yo sentía que caminaba sobre una cuerda floja, siempre al borde de caer. Cada gesto, cada palabra, era analizada y juzgada. Me esforzaba por hablar con el acento valenciano, por vestirme de una manera que ellos consideraran apropiada, por ser la nuera perfecta que esperaban. Pero nada parecía suficiente. Una noche, después de una cena particularmente tensa en la que don Alfonso había insinuado que quizás deberíamos buscar otros horizontes laborales, me encerré en el baño y lloré en silencio. Mirándome al espejo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la chica alegre y segura de sí misma que había sido? ¿En qué momento había permitido que me robaran mi esencia? Fue en ese momento cuando tomé una decisión, no iba a cambiar quién era para complacerlos. Si no podían aceptarme tal como era, con mi acento de Albacete y mi forma de ser, entonces el problema era de ellos, no mío. Decidí que, a partir de ese día, sería auténtica, sin importar las consecuencias. Los días siguientes fueron un desafío. Volví a vestirme como me gustaba, a hablar sin fingir un acento que no era el mío, a expresar mis opiniones aunque fueran diferentes a las de la familia. Las miradas de desaprobación se intensificaron, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Miguel notó el cambio. Una noche, mientras estábamos solos en nuestra habitación, me preguntó qué me pasaba. Le conté todo lo que había estado sintiendo, las inseguridades, el dolor de sentirme rechazada. Para mi sorpresa, me abrazó fuerte y me pidió perdón por no haber estado más atento, por no haberme defendido como debía. Esa conversación marcó un antes y un después. Miguel comenzó a poner límites a sus padres, a defender nuestra relación y nuestras decisiones. La tensión en la casa aumentó, pero por primera vez sentí que no estaba sola en esta batalla. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión estaba por llegar. Una tarde de otoño, mientras preparaba un pastel para sorprender a Miguel por su cumpleaños, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. El aroma dulce de la vainilla llenaba la cocina, y yo estaba concentrada en mi tarea, con las manos llenas de harina y el corazón lleno de esperanza. No sabía que, en cuestión de minutos, mi mundo se sacudiría hasta los cimientos. Estaba tan concentrada en la preparación del pastel que no escuché los pasos acercándose a la cocina. El aroma dulce de la vainilla y el chocolate llenaba el aire, mezclándose con la calidez del horno recién encendido. Mis manos estaban cubiertas de harina, y una sonrisa se dibujaba en mi rostro mientras pensaba en la sorpresa que le daría a Miguel. Por un momento, olvidé dónde estaba, imaginando que esta cocina era nuestra, en nuestra propia casa, lejos de las miradas críticas y los comentarios hirientes. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. El ruido me sobresaltó, haciendo que casi tirara el bol con la mezcla del pastel. Al levantar la mirada, vi a doña Consuelo en el umbral. Su rostro estaba rojo, los ojos le brillaban de una manera que nunca antes había visto. Por un segundo, pensé que quizás estaba enferma, que necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera preguntarle si se encontraba bien, su voz resonó en la cocina como un trueno. «Bruja sucia. ¿Qué crees que estás haciendo con mi cocina?» Me quedé paralizada. Las palabras me golpearon como una bofetada, dejándome sin aliento.
Intenté hablar, explicarle que solo estaba preparando una sorpresa para Miguel, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Doña Consuelo avanzó hacia mí, su figura imponente parecía llenar toda la cocina. Nunca la había visto así, tan fuera de sí. Siempre había sido fría y distante, pero esto era diferente. Había una furia en sus ojos que me heló la sangre. Yo solo estaba. Comencé a decir, pero ella no me dejó terminar. Silencio, gritó, acercándose más. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer lo que te dé la gana? ¿Crees que no me doy cuenta de tus intenciones? No entendía de qué estaba hablando. ¿Mis intenciones? ¿Acaso preparar un pastel para su hijo era algo malo? Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la encimera. No tenía a dónde ir. Doña Consuelo, por favor, déjeme explicarle. Supliqué, alzando las manos en un gesto conciliador. Fue entonces cuando sucedió. Su mano se alzó en el aire y, antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto en mi mejilla. El sonido de la bofetada resonó en la cocina, mezclándose con mi grito ahogado. El dolor fue inmediato, ardiente, pero más que el dolor físico, fue la humillación lo que me dejó sin aliento. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. No podía creer lo que acababa de pasar. En todos estos meses viviendo bajo su techo, soportando sus desprecios y sus indirectas, nunca imaginé que llegaría a esto. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo cómo se hinchaba bajo mi tacto. Pero doña Consuelo no había terminado. Con un movimiento rápido, agarró el bol con la mezcla del pastel y, sin dudarlo un segundo, me lo arrojó encima. Sentí el líquido frío y pegajoso deslizándose por mi rostro, mi cuello, empapando mi ropa. El olor dulce que antes me había llenado de ilusión ahora me provocaba náuseas. «Lárgate de aquí», gritó doña Consuelo, señalando la puerta. «Fuera de mi cocina y de mi casa». Temblando, intenté limpiarme los ojos para poder ver. La harina, los huevos, el azúcar, todo se mezclaba en mi rostro, creando una máscara pegajosa que me impedía abrir bien los ojos. A través de la bruma de lágrimas y mezcla de pastel, vi la figura de doña Consuelo, aún de pie frente a mí, respirando agitadamente. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré moverme. Pasé junto a ella, rozando apenas su hombro, y salí corriendo de la cocina. Subí las escaleras tropezando, dejando un rastro pegajoso a mi paso. Me encerré en el pequeño baño del segundo piso, el único lugar donde sentía que podía estar a salvo. Con manos temblorosas, abrí el grifo y comencé a lavarme la cara. El agua fría me ayudó a aclarar un poco mi mente, pero no pudo llevarse el dolor y la humillación que sentía. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos e hinchados, y una marca roja en la mejilla que comenzaba a oscurecerse. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Me senté en el borde de la bañera, abrazándome a mí misma, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Todos los meses de tensión, de sentirme una intrusa, de intentar encajar en una familia que claramente no me quería, todo explotó en ese momento. Lloré por la chica que había sido, por la mujer en la que me había convertido, por el amor que sentía por Miguel y que ahora parecía manchado por la crueldad de su madre. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada en el baño, llorando en silencio. Podía escuchar movimiento en la casa, voces apagadas que subían desde la planta baja, pero no me atreví a salir. ¿Y si doña Consuelo seguía fuera, esperando para atacarme de nuevo? ¿Y si don Alfonso se unía a ella, respaldando sus acciones? Me sentía atrapada, sola, sin nadie a quien recurrir. Pensé en llamar a Miguel, pero, ¿qué le diría? ¿Me creería? Hasta ahora, siempre había minimizado los desplantes de su madre, diciendo que era su forma de ser o que yo estaba exagerando. ¿Cómo reaccionaría al saber que su madre me había agredido físicamente? Mientras estaba allí, sentada en el frío azulejo del baño, algo cambió dentro de mí. La tristeza y el miedo comenzaron a dar paso a otra emoción, ira. Una ira profunda, ardiente, que comenzó a crecer en mi pecho. ¿Por qué tenía que soportar esto? ¿Por qué debía aguantar ser tratada como una criminal en una casa donde solo había intentado encajar y ser aceptada? Me levanté y me miré de nuevo en el espejo.
La marca en mi mejilla era ahora un recordatorio, no solo del odio de doña Consuelo, sino de mi propia debilidad al permitir que las cosas llegaran tan lejos. Tomé una toalla y comencé a limpiarme con determinación, quitando los restos de la mezcla del pastel, borrando las lágrimas. En ese momento, tomé una decisión. Esto no podía quedar así. No iba a ser la víctima en esta historia. Si doña Consuelo quería guerra, la tendría. Pero no iba a jugar según sus reglas. No, encontraría mi propia forma de hacer justicia. Salí del baño con una nueva resolución. La casa estaba en silencio, como si todo el mundo contuviera la respiración después de la tormenta. Fui a la habitación que compartía con Miguel y comencé a empacar algunas cosas en una pequeña maleta. No sabía exactamente qué haría o a dónde iría, pero sabía que no podía pasar una noche más bajo ese techo. Mientras guardaba mi ropa, mis ojos se posaron en una foto de Miguel y yo, tomada en nuestros días felices en Albacete, antes de mudarnos a Valencia. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y planes para el futuro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Tomé la foto y la guardé en mi bolso. Necesitaba ese recordatorio de tiempos mejores, de lo que alguna vez fuimos. Justo cuando estaba cerrando la maleta, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. La voz de Miguel resonó desde abajo, llamándome. Por un momento, dudé. ¿Debería bajar y contarle todo? ¿Enfrentar a doña Consuelo con el presente? Pero algo me detuvo. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Con el corazón latiendo fuertemente, abrí la ventana de la habitación. Daba al patio trasero, y aunque estábamos en un segundo piso, había un árbol lo suficientemente cerca como para poder bajar por él. Sin pensarlo dos veces, lancé mi maleta al césped y comencé a descender por las ramas. Mientras bajaba, pude escuchar a Miguel subiendo las escaleras, llamándome cada vez más preocupado. Mis pies tocaron el suelo justo cuando escuché la puerta de la habitación abrirse. Sin mirar atrás, agarré mi maleta y corrí hacia la calle. No sabía a dónde iba, pero sabía que necesitaba alejarme, al menos por ahora. Mientras caminaba por las calles de Valencia, con el sol comenzando a ponerse, mi mente trabajaba a toda velocidad. No iba a dejar que doña Consuelo se saliera con la suya. No iba a ser solo otra nuera maltratada y silenciada. Encontraría la forma de hacer justicia, de hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias. Con cada paso que daba, alejándome de esa casa que había sido mi prisión durante meses, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Sí, estaba asustada. Sí, no sabía qué me deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Y con esa libertad, vino la determinación. Doña Consuelo había cometido un error al subestimarme. Pensaba que era débil, que podía pisotearme sin consecuencias. Pero le demostraría lo equivocada que estaba. La bruja que ella creía ver en mí se convertiría en su peor pesadilla. Y todo comenzaría con un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, mientras vagaba por las calles de Valencia con mi pequeña maleta, mi mente no dejaba de dar vueltas. El dolor en mi mejilla se había convertido en un recordatorio constante de la humillación que había sufrido. Las luces de la ciudad, normalmente tan acogedoras, ahora parecían burlarse de mi situación. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo, una determinación feroz crecía dentro de mí. Terminé en un pequeño hostal en el barrio del Cabanyal, cerca del mar. La dueña, una mujer mayor llamada Amparo, me miró con preocupación cuando entré. Supongo que mi aspecto desaliñado y los ojos hinchados de tanto llorar debieron alertarla. ¿Estás bien, hija?, me preguntó mientras me daba la llave de la habitación. Por un momento, consideré contarle todo. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo explicar que la madre de mi novio me había agredido? ¿Qué me sentía atrapada en una familia que me despreciaba? Así que solo asentí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo necesito descansar, le dije, y me dirigí a mi habitación. Una vez sola, me derrumbé en la cama. El silencio de la habitación era ensordecedor después del caos de las últimas horas. Tomé mi teléfono y vi que tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de Miguel.
Parte de mí quería responderle, explicarle todo, pero otra parte, una parte que crecía con cada minuto que pasaba, me decía que necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Fue entonces cuando recordé la conversación que había escuchado semanas atrás. Estaba limpiando el pasillo cuando oí a doña Consuelo hablando por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta y su voz sonaba tensa, preocupada. «Te lo digo, Marta», decía, «nadie podrá descubrir nada. Tenemos todo bajo control». En ese momento, no le di importancia. Asumí que hablaba de algún asunto del negocio familiar. Pero ahora, tumbada en esa cama de hostal, esas palabras cobraban un nuevo significado. ¿Qué era lo que nadie podía descubrir? ¿Qué tenían bajo control? Me incorporé, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. Si la familia de Miguel tenía secretos, tal vez ahí estaba mi oportunidad de hacer justicia. No se trataba solo de venganza, me dije a mí misma. Era sobre equilibrar la balanza, sobre demostrarles que no podían tratar a la gente como me habían tratado a mí sin consecuencias. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Había dormido poco, pero me sentía más despierta que nunca. Bajé al pequeño comedor del hostal y Amparo me recibió con una sonrisa cálida y un café humeante. «Tienes cara de necesitarlo», me dijo, guiñándome un ojo. Mientras desayunaba, comencé a trazar mi plan. Lo primero que necesitaba era información. Si la familia de Miguel tenía secretos, necesitaba pruebas. Recordé que don Alfonso guardaba muchos documentos en el armario del recibidor. Siempre estaba cerrado con llave, pero yo sabía dónde escondían la llave de repuesto. Decidí que volvería a la casa cuando supiera que todos estarían fuera. Los jueves, doña Consuelo tenía su partida de bridge con sus amigas, y don Alfonso solía pasar el día en el club de golf. Miguel estaría en la oficina. Sería mi oportunidad. Pasé los siguientes días observando la casa desde lejos, asegurándome de que mis suposiciones sobre sus rutinas eran correctas. Cada vez que veía salir a doña Consuelo, sentía una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de lo que había hecho? Finalmente, llegó el jueves. Me acerqué a la casa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los vecinos pudieran oírlo. Usando la llave que aún conservaba, entré sigilosamente. La casa estaba en silencio, pero aún así, cada crujido del suelo me hacía saltar. Me dirigí directamente al armario del recibidor. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave de repuesto en el jarrón donde sabía que la guardaban. Cuando por fin abrí el armario, me quedé momentáneamente abrumada por la cantidad de carpetas y documentos que contenía. No tenía mucho tiempo, así que comencé a hojear rápidamente, buscando algo, cualquier cosa que pareciera sospechosa. Fue entonces cuando lo vi, una carpeta etiquetada Inversiones Caimán. La abrí, aunque no entendía todos los términos financieros, pude ver que había grandes cantidades de dinero moviéndose a cuentas en paraísos fiscales. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de los documentos. Página tras página, capturé toda la información que pude. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera delatar mi presencia. Justo cuando estaba terminando, escuché un ruido en la entrada. Alguien estaba abriendo la puerta. El pánico me invadió. Rápidamente, cerré la carpeta y la coloqué de vuelta en el armario, cerrándolo con llave. Apenas tuve tiempo de esconderme en el armario del pasillo cuando la puerta principal se abrió. Era Miguel. Lo escuché llamarme, su voz llena de preocupación. Por un momento, consideré salir, enfrentarlo, contarle todo. Pero algo me detuvo. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para decidir mi próximo movimiento. Contuve la respiración mientras Miguel subía las escaleras, aún llamándome. Cuando escuché que entraba en nuestra antigua habitación, aproveché la oportunidad para salir sigilosamente de la casa. Una vez en la calle, corrí sin mirar atrás hasta que estuve segura de que nadie me seguía. Me detuve en un pequeño parque, jadeando, con el corazón aún acelerado por la adrenalina y el miedo. Saqué mi teléfono y miré las fotos que había tomado. Aunque no era experta en finanzas, sabía que lo que tenía entre manos era importante.
La familia de Miguel, esos que me habían tratado como si fuera inferior, estaban involucrados en algo ilegal. Pero, ¿qué hacer con esta información? No podía simplemente ir a la policía. Necesitaba estar segura, necesitaba entender completamente lo que esos documentos significaban. Fue entonces cuando recordé a Javier, un amigo de la universidad que ahora trabajaba en un bufete de abogados especializado en temas financieros. Decidí contactarlo. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había descubierto, era él. Le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos, sin entrar en detalles. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato, sugiriendo que nos encontráramos en una cafetería cerca de su oficina. Mientras me dirigía al lugar de encuentro, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No estaría llevando las cosas demasiado lejos? Pero cada vez que dudaba, el recuerdo de la bofetada de Doña Consuelo, la humillación que había sufrido, me daba fuerzas para seguir adelante. La cafetería estaba llena cuando llegué. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. Cuando me vio, su expresión cambió de una sonrisa a preocupación. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, notando probablemente mis ojeras y mi expresión tensa. Me senté frente a él y, después de pedir un café, comencé a contarle todo. Le hablé de cómo había sido vivir con la familia de Miguel, de la agresión de Doña Consuelo, de mi huida. Y finalmente, le mostré las fotos que había tomado de los documentos. Javier escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio mientras miraba las imágenes en mi teléfono. Cuando terminé de hablar, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si estuviera cansado. Esto no está bien, Clara, dijo finalmente. Lo que tienes aquí es evidencia de evasión fiscal a gran escala. Y no solo eso, hay indicios de lavado de dinero. Sus palabras me golpearon como un puño. Una cosa era sospechar que la familia de Miguel estaba involucrada en algo turbio, y otra muy distinta era confirmarlo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome de repente muy pequeña y asustada. Javier me miró fijamente. Legalmente, lo correcto sería llevar esta información a las autoridades. Pero Clara, tienes que entender que esto es grande. No estamos hablando de una pequeña irregularidad. Si decides seguir adelante con esto, tu vida podría cambiar para siempre. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Estaba preparada para las consecuencias de mis acciones? ¿Qué pasaría con Miguel? A pesar de todo, aún lo amaba. ¿Podría soportar verlo sufrir por las acciones de su familia? Pero entonces recordé todas las noches que había llorado en silencio, sintiéndome inferior y no deseada. Recordé la mirada de desprecio en los ojos de Doña Consuelo, la indiferencia de don Alfonso, la pasividad de Miguel ante el trato que recibía. Tomé una decisión. Quiero seguir adelante, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Puedes ayudarme a presentar esta información de manera anónima? Javier asintió lentamente. Puedo ayudarte a canalizar esta información a las autoridades competentes sin que tu nombre aparezca. Pero Clara, una vez que pongamos esto en marcha, no habrá vuelta atrás. ¿Estás segura? Miré por la ventana de la cafetería. El sol de Valencia brillaba sobre las calles, ajeno al tumulto en mi interior. Pensé en la chica que había llegado a esta ciudad llena de esperanza y amor, y en la mujer en la que me había convertido. Estoy segura, dije finalmente. Es hora de que haya justicia. Mientras salía de la cafetería, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi destino. La familia de Miguel había cometido un error al subestimarme, al tratarme como si no importara. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Caminé por las calles de Valencia con una nueva determinación. La ciudad que una vez me había parecido un lugar de sueños y ahora se había convertido en una pesadilla, pronto sería el escenario de mi redención. Ya no era la víctima en esta historia. Era la protagonista, y estaba a punto de cambiar el curso de muchas vidas, incluida la mía. Los días siguientes a mi reunión con Javier pasaron en un borrón de ansiedad y anticipación. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco, pensando que podría ser Miguel o, peor aún, sus padres.
Pero mantuve mi resolución. No había vuelta atrás. Me había mudado a un pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa, un área bohemia y vibrante que contrastaba fuertemente con el ambiente opresivo de la casa de los padres de Miguel. Aquí, rodeada de cafeterías de moda y galerías de arte, me sentía anónima, libre de las miradas juzgadoras que había soportado durante tanto tiempo. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de una cafetería cercana, vi pasar un coche de policía. Por un momento, contuve la respiración, preguntándome si ya habrían actuado sobre la información que les había proporcionado. Pero el coche siguió su camino, y yo me quedé con una mezcla de alivio y decepción. Pasó una semana, luego 2. Empecé a dudar. ¿Habría sido suficiente la información que proporcioné? ¿O quizás la familia de Miguel era demasiado poderosa, demasiado bien conectada para ser tocada por la ley? Fue en la tercera semana cuando todo cambió. Esa mañana me desperté temprano, como se había vuelto mi costumbre. El sol de Valencia entraba por la ventana, prometiendo otro día caluroso. Decidí dar un paseo por el barrio antes de que el calor se volviera insoportable. Mientras caminaba, mi mente divagaba entre recuerdos del pasado y preocupaciones sobre el futuro. ¿Había hecho lo correcto? ¿Qué pasaría si? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de sirenas. Al principio, no le di importancia. Vivir en el centro de una ciudad grande significa acostumbrarse a ese tipo de ruidos. Pero cuando las sirenas se hicieron más fuertes y persistentes, sentí que algo era diferente. Siguiendo mi intuición, me dirigí hacia el sonido. A medida que me acercaba, vi que más y más gente se congregaba en las calles, todos mirando en la misma dirección. Y entonces lo vi, varios coches de policía estacionados frente a la casa de los padres de Miguel. Me quedé paralizada. A pesar de que había sido yo quien había puesto esto en marcha, ver la escena frente a mis ojos me dejó sin aliento. Agentes de policía entraban y salían de la casa, algunos llevando cajas y carpetas. Una pequeña multitud de vecinos curiosos se había reunido, susurrando y especulando sobre lo que podría estar pasando. Me acerqué más, mezclándome con la multitud. Nadie me prestó atención, para ellos, yo era solo otra espectadora más. Escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. ¿Qué habrá pasado? Siempre supe que esa familia ocultaba algo. ¿Has visto? Están sacando cajas y cajas de documentos. De repente, la puerta principal se abrió de par en par. 2 oficiales escoltaban a doña Consuelo. Verla así, pálida y descompuesta, tan diferente de la mujer altiva y segura que yo conocía, me provocó una mezcla confusa de emociones. Por un lado, sentí una punzada de satisfacción al ver que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Por otro, no pude evitar sentir una pizca de compasión al ver el miedo en sus ojos. Doña Consuelo miró alrededor, como buscando ayuda o quizás una vía de escape. Sus ojos recorrieron la multitud y, por un momento, se detuvieron en mí. Vi el reconocimiento en su mirada, seguido rápidamente por una mezcla de sorpresa y ¿era eso culpa? Antes de que pudiera estar segura, los oficiales la guiaron hacia uno de los coches patrulla. Poco después, don Alfonso salió de la casa, escoltado de manera similar. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de incredulidad y resignación. Mientras lo metían en otro coche, pude escucharlo murmurar algo sobre sus contactos y que todo esto era un malentendido. La escena parecía sacada de una película. Vecinos que yo recordaba saludando respetuosamente a la familia ahora cuchicheaban y señalaban sin disimulo. La fachada de respetabilidad que los padres de Miguel habían construido tan cuidadosamente se estaba desmoronando frente a mis ojos. En medio del caos, vi a Miguel salir de la casa. A diferencia de sus padres, no estaba escoltado por la policía, pero su rostro mostraba una mezcla de confusión y angustia que me partió el corazón. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de una expresión que no pude descifrar. ¿Era dolor? ¿Traición? ¿O quizás, en algún nivel, comprensión? Quería acercarme a él, explicarle todo, decirle que lo sentía pero que no había tenido otra opción. Pero antes de que pudiera moverme, un oficial se acercó a Miguel y comenzó a hablar con él en voz baja.
Vi cómo Miguel asentía mecánicamente, su mirada perdida en algún punto distante. Mientras observaba la escena desarrollarse, sentí una mano en mi hombro. Me giré sobresaltada, solo para encontrarme cara a cara con Amparo, la dueña del hostal donde me había quedado después de huir de la casa. «Niña», me dijo en voz baja, «no deberías estar aquí. Vamos, te invito a un café». Quería protestar, decirle que necesitaba ver cómo terminaba todo esto, pero la sabiduría en sus ojos me hizo asentir en silencio. Mientras nos alejábamos de la escena, eché una última mirada hacia atrás. Los coches de policía comenzaban a marcharse, llevándose a los padres de Miguel. La multitud empezaba a dispersarse, satisfecha su curiosidad por el momento. Amparo me guió hasta una pequeña cafetería a unas calles de distancia. Una vez sentadas, con tazas de café humeante frente a nosotras, me miró fijamente. «No sé exactamente qué ha pasado ahí», dijo, «pero puedo imaginar que tú tienes algo que ver». «No me mires así, niña. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está en medio de una tormenta que ellos mismos han desatado». Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. ¿Tan transparente era? «No te estoy juzgando», continuó Amparo. «A veces, la justicia tiene que ser buscada por uno mismo. Pero recuerda, las acciones tienen consecuencias, y no siempre son las que esperamos». Sus palabras me golpearon con fuerza. Sí, había logrado lo que me propuse. La familia que me había hecho sentir inferior, que me había humillado y maltratado, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué hago ahora?, pregunté, más para mí misma que para Amparo. Ella tomó mi mano entre las suyas, sus ojos llenos de una compasión que me hizo querer llorar. «Ahora, mi niña, tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. La venganza puede parecer dulce en el momento, pero puede dejar un sabor amargo después. Lo importante es que aprendas de esto, que crezcas». Pasamos el resto de la mañana en esa cafetería, hablando de todo y de nada. Amparo me contó historias de su juventud, de amores perdidos y lecciones aprendidas. Poco a poco, sentí que el peso que había estado cargando comenzaba a aligerarse. Cuando finalmente me despedí de Amparo, el sol estaba alto en el cielo. Las calles de Valencia bullían de actividad, ajenas al drama que se había desarrollado esa mañana. Caminé sin rumbo fijo, procesando todo lo que había ocurrido. Por un lado, sentía una sensación de justicia cumplida. La familia que me había hecho tanto daño estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero por otro lado, no podía evitar pensar en Miguel. ¿Cómo estaría lidiando con todo esto? ¿Me perdonaría alguna vez si supiera que yo había sido la causa de la caída de su familia? Mientras caminaba, me di cuenta de que este no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Había tomado una decisión drástica, y ahora tendría que vivir con las consecuencias, buenas y malas. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Ya no era la chica asustada que había llegado a Valencia buscando encajar en una familia que nunca la aceptaría. Era una mujer que había tomado su destino en sus propias manos, para bien o para mal. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, teñiendo el cielo de naranja y rosa, me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. La justicia había llegado, sí, pero el verdadero desafío apenas comenzaba, el de vivir con las decisiones que había tomado y construir un futuro en el que pudiera sentirme orgullosa de la persona en la que me había convertido. Los días siguientes a la detención de los padres de Miguel pasaron en un torbellino de emociones y acontecimientos. La noticia de la caída de la familia García, como los medios locales la llamaban, se extendió por Valencia como un incendio forestal. De repente, el apellido que una vez había sido sinónimo de respeto y poder se convirtió en objeto de chismes y especulaciones. Yo me mantenía al margen, observando todo desde la distancia, tratando de procesar lo que había desencadenado. Cada mañana, al abrir el periódico o encender la televisión, me encontraba con nuevos detalles sobre el caso. Los titulares gritaban sobre evasión fiscal, lavado de dinero y conexiones con negocios turbios. Cada revelación era como un puñal en mi corazón, no por la familia García, sino por Miguel. Una tarde,
mientras caminaba por el mercado central, escuché a dos señoras mayores comentando sobre el caso. ¿Te has enterado? Dicen que los García tenían cuentas en las Islas Caimán. Ay, Dolores, siempre sospeché que había algo raro. Nadie hace tanto dinero de la noche a la mañana de forma honesta. Me alejé rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Era esto lo que quería? ¿Ver a una familia entera expuesta y humillada públicamente? Fue en ese momento cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí inmediatamente la voz de Miguel. Sonaba cansado, derrotado. Clara, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. ¿Podemos vernos en el jardín del Turia en 1 hora? Acepté, con el corazón latiendo fuertemente. Durante el camino al parque, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué me diría Miguel? ¿Sabría que yo había sido la responsable de todo esto? Cuando llegué al punto de encuentro, vi a Miguel sentado en un banco, con la mirada perdida en el río. Se veía diferente, como si hubiera envejecido años en solo unos días. Al verme, se levantó lentamente. Clara, dijo, su voz apenas un susurro. Fuiste tú, ¿verdad? No necesitaba especificar a qué se refería. Lo sabía. De alguna manera, había descubierto mi papel en todo esto. Por un momento, consideré mentir, negarlo todo. Pero ya había suficientes mentiras entre nosotros. Sí, respondí, mi voz temblando ligeramente. Lo siento, Miguel, pero no tuve otra opción. Vi cómo el dolor y la traición se reflejaban en sus ojos. ¿No tuviste otra opción? Clara, destruiste a mi familia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sus palabras me golpearon con fuerza, pero me mantuve firme. Tu familia me destruyó primero, Miguel. ¿O ya olvidaste cómo me trataron? ¿Cómo tu madre me golpeó y me humilló? Miguel se pasó una mano por el pelo, frustrado. Lo sé, lo sé. Y lo siento. Debí haber hecho más, debí haberte defendido. Pero esto es demasiado. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido del agua fluyendo en el río llenando el espacio entre nosotros. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté finalmente. Miguel soltó un suspiro pesado. Mis padres están bajo arresto domiciliario mientras continúa la investigación. La empresa está en caos, los inversionistas están huyendo. Años de trabajo, todo destruido en cuestión de días. Sentí una punzada de culpa, pero me obligué a recordar por qué había hecho todo esto. Miguel, tus padres cometieron crímenes. No puedes esperar que no hubiera consecuencias. Lo sé, dijo, su voz apenas audible. Pero, ¿tenías que ser tú quien los expusiera? ¿La mujer que amaba? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Amaba? ¿Ya no me amaba? Miguel, yo. Pero él me interrumpió, levantando una mano. No, Clara. No quiero oír excusas. Entiendo por qué lo hiciste, de verdad. Pero no puedo perdonarte, al menos no ahora. Vi lágrimas formándose en sus ojos, y tuve que luchar contra el impulso de abrazarlo, de consolarlo. Pero sabía que ese ya no era mi lugar. Lo siento, dije, sin saber qué más decir. Miguel asintió lentamente. Yo también lo siento. Por todo. Adiós, Clara. Lo vi alejarse, su figura perdiéndose entre los árboles del parque. Sentí como si una parte de mí se fuera con él. Había logrado mi venganza, había expuesto la verdad, pero el costo emocional era más alto de lo que había anticipado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sumergí en mi trabajo, tratando de no pensar en Miguel, en su familia, en todo lo que había perdido. Pero era imposible escapar completamente. La ciudad entera parecía estar hablando del caso García. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza, escuché a un grupo de jóvenes en la mesa de al lado discutiendo el caso. ¿Habéis visto? Dicen que el hijo, Miguel, no estaba involucrado en los negocios sucios, dijo uno. Pobre chico, su vida debe ser un infierno ahora, comentó otro.
Sí, pero ¿no creen que debió haber sospechado algo? Vivía con ellos, después de todo, argumentó un tercero. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Había sido justa con Miguel? Él no era responsable de las acciones de sus padres, y ahora estaba sufriendo las consecuencias. Esa noche, incapaz de dormir, salí a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. El sonido de las olas rompiendo en la orilla siempre me había tranquilizado. Mientras caminaba por la arena, bajo la luz de la luna, comencé a cuestionar todas mis decisiones. ¿Había hecho lo correcto? Sí, había expuesto la verdad, había hecho que la justicia actuara. ¿Pero a qué costo? Había perdido al hombre que amaba, había destruido una familia entera. ¿Era eso justicia o simplemente venganza disfrazada de rectitud moral? Recordé las palabras de Amparo: las acciones tienen consecuencias, y no siempre son las que esperamos. Cuánta razón tenía. Había esperado sentirme liberada, victoriosa. En cambio, me sentía culpable, confundida, perdida. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, la noticia del caso García fue perdiendo fuerza en los medios. Nuevos escándalos tomaron su lugar, nuevas historias captaron la atención del público. Pero para mí, las consecuencias seguían siendo muy reales. Intenté contactar a Miguel varias veces, pero nunca respondió mis llamadas ni mis mensajes. Lo entendía, pero eso no hacía que doliera menos. Había momentos en los que quería correr a la casa de sus padres, confesar todo, decirles que había sido yo, que Miguel no tenía nada que ver. Pero sabía que eso no cambiaría nada. El daño ya estaba hecho. Una mañana, mientras desayunaba, recibí un mensaje de Javier, el amigo abogado que me había ayudado a canalizar la información a las autoridades. Clara, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? El tono serio del mensaje me preocupó. ¿Habría surgido algún problema legal? ¿Estaría yo en peligro de alguna manera? Cuando llegué a su oficina, Javier me recibió con una expresión grave. Clara, ha habido un desarrollo en el caso García, me dijo, invitándome a sentarme. La investigación ha revelado que las actividades ilegales eran más extensas de lo que pensábamos inicialmente. Hay conexiones con políticos locales, empresarios importantes. Es un escándalo mucho más grande de lo que imaginamos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Qué significa eso, Javier? Él se quitó las gafas, frotándose los ojos cansadamente. Significa que esto ya no es solo sobre los García. Hay gente poderosa involucrada, gente que no le gusta que hurguemos en sus asuntos. ¿Estoy en peligro?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Javier me miró fijamente. No lo sé, Clara. Hemos hecho todo lo posible para mantener tu anonimato, pero no puedo garantizar que alguien no pueda conectar los puntos. Te sugiero que seas muy cuidadosa en los próximos días. Salí de su oficina sintiéndome aturdida. ¿En qué me había metido? Lo que había comenzado como un acto de justicia personal se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Esa noche, mientras cerraba las cortinas de mi apartamento, me pareció ver un coche estacionado en la acera de enfrente, con alguien sentado dentro. ¿Era paranoia o realmente alguien me estaba vigilando? Me acosté esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Había iniciado esto, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias, fueran cuales fueran. Pero una cosa estaba clara, mi vida nunca volvería a ser la misma. Mientras miraba al techo, incapaz de dormir, me pregunté qué me depararía el futuro. ¿Encontraría alguna vez la paz? ¿Podría algún día reparar el daño que había causado? ¿Y Miguel? ¿Podríamos alguna vez superar esto? Las consecuencias de mis acciones se extendían mucho más allá de lo que había imaginado, afectando no solo a la familia García, sino a toda una red de personas e instituciones. Había querido justicia, pero, ¿a qué costo? ¿Y era realmente justicia lo que había conseguido, o simplemente había abierto una caja de Pandora que ahora estaba fuera de mi control? Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, finalmente caí en un sueño intranquilo, sabiendo que mañana sería otro día de incertidumbre en este nuevo mundo que yo misma había creado.
Los meses que siguieron fueron un torbellino de emociones y cambios. La vida que había conocido se había desmoronado, y me encontraba en medio de los escombros, tratando de reconstruirme a mí misma. Después de la advertencia de Javier sobre los peligros potenciales, decidí que era hora de un cambio drástico. Con el corazón pesado pero decidido, empaqué mis pocas pertenencias y me mudé a Madrid. La capital era un mundo completamente diferente a Valencia, el ritmo acelerado y el anonimato de la gran ciudad me ofrecían un nuevo comienzo. Mi primer apartamento en Madrid era pequeño, apenas un estudio en el barrio de Lavapiés. Las paredes delgadas dejaban pasar el ruido de los vecinos y el tráfico de la calle, pero para mí era un santuario. Aquí, nadie me conocía. Nadie sabía de mi historia con los García, de la venganza que había desatado. Era una oportunidad de reinventarme. Los primeros días fueron difíciles. Me despertaba sobresaltada en medio de la noche, pensando que había oído a alguien en la puerta. Cada vez que veía un coche de policía, mi corazón se aceleraba. Pero poco a poco, la paranoia fue cediendo. Comencé a explorar mi nuevo barrio, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana, el aroma del café recién hecho en la cafetería de la esquina, el bullicio del rastro los domingos por la mañana, las conversaciones animadas en las terrazas al atardecer. Encontré trabajo en una pequeña agencia de diseño gráfico. Mis nuevos colegas eran amables y acogedores, ajenos a mi pasado turbulento. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada por mi trabajo, por mis habilidades, no juzgada por mi origen o mis conexiones. Pero a pesar de estos avances, el pasado seguía persiguiéndome. Cada noche, antes de dormir, revisaba las noticias de Valencia, buscando actualizaciones sobre el caso García. La investigación seguía su curso, revelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Políticos, empresarios, incluso jueces estaban siendo implicados. Cada nueva revelación me hacía cuestionar mi papel en todo esto. ¿Había hecho lo correcto al exponer la verdad? ¿O había desatado fuerzas que estaban fuera de mi control? Una tarde, mientras tomaba un café en la Plaza Mayor, recibí una llamada de un número desconocido. Era Miguel. Clara, su voz sonaba cansada, pero ya no detecté la ira que había teñido nuestro último encuentro. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que necesitamos hablar. Acordamos encontrarnos en Madrid la semana siguiente. Los días previos a nuestro encuentro fueron una montaña rusa emocional. ¿Qué me diría? ¿Habría logrado perdonarme? ¿O solo quería cerrar definitivamente este capítulo de nuestras vidas? Cuando finalmente nos vimos, en un pequeño parque cerca de mi apartamento, el tiempo pareció detenerse. Miguel había cambiado, se le veía más delgado, con algunas canas prematuras en las sienes. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con tanto amor, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y ¿era eso comprensión? He estado enojado contigo durante mucho tiempo, Clara, comenzó, su voz suave pero firme. Pero con el tiempo, he llegado a entender por qué hiciste lo que hiciste. No lo apruebo, pero lo entiendo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. No era perdón, no del todo, pero era un comienzo. Lo siento, Miguel, dije, las lágrimas amenazando con derramarse. Nunca quise hacerte daño a ti. Solo quería, justicia, supongo. Él asintió lentamente. Lo sé. Y aunque me duele admitirlo, quizás era necesario. Las cosas que han salido a la luz, nunca imaginé que mi familia estuviera involucrada en algo así. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, compartiendo nuestros miedos y esperanzas. Miguel me contó que había dejado la empresa familiar y estaba empezando de cero, trabajando en una startup de energías renovables. Yo le hablé de mi nueva vida en Madrid, de cómo estaba aprendiendo a ser yo misma de nuevo. Cuando nos despedimos, no hubo promesas de un futuro juntos, pero tampoco la amargura que había marcado nuestro último encuentro. Era un nuevo comienzo, para ambos. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté a escribir. Las palabras fluyeron como nunca antes, y antes de darme cuenta, había llenado páginas y páginas con mi historia. No era solo la historia de mi relación con los García,
sino la historia de una mujer que había perdido su camino y estaba luchando por encontrarse a sí misma de nuevo. Decidí publicar mi historia de forma anónima en un blog. No esperaba mucho, tal vez solo que sirviera como una forma de catarsis. Pero para mi sorpresa, el post se volvió viral. Mujeres de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de abuso emocional por parte de sus familias políticas. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de agradecimiento, de historias similares, de palabras de aliento. Fue entonces cuando me di cuenta, mi experiencia, aunque dolorosa, podía servir para algo más grande. Comencé a investigar más sobre el tema del abuso emocional en las relaciones familiares. Hablé con psicólogos, abogados, trabajadores sociales. Y poco a poco, una idea comenzó a tomar forma. Con la ayuda de algunas de las mujeres que me habían contactado, fundé una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Ofrecíamos asesoramiento legal, apoyo psicológico y, lo más importante, un espacio seguro donde estas mujeres podían compartir sus experiencias sin ser juzgadas. El trabajo era intenso y a menudo emocionalmente agotador, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Cada vez que veía a una mujer recuperar su confianza, cada vez que recibía un mensaje de agradecimiento, sentía que estaba sanando no solo a otros, sino también a mí misma. Un año después de la publicación de mi post original, fui invitada a dar una charla en una conferencia sobre relaciones familiares saludables. Parada frente a una audiencia de cientos de personas, compartí mi historia. Hablé de mis errores, de mis miedos, de cómo había buscado justicia de la manera equivocada. Pero también hablé de redención, de crecimiento, de la importancia de alzar la voz contra el abuso en todas sus formas. A veces, concluí, tenemos que pasar por el fuego para renacer de nuestras propias cenizas. Mi experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en algo positivo, en la capacidad de ayudar a otros que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Mientras el público aplaudía, sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. Había cometido errores, sí, pero también había aprendido de ellos. Había crecido, había cambiado, había renacido. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, recibí un mensaje de Miguel. Vi tu charla online. Estoy orgulloso de ti, Clara. Has tomado algo doloroso y lo has convertido en algo hermoso. Quizás algún día podamos tomar un café y hablar de los viejos tiempos. Sonreí mientras leía el mensaje. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Ya no era la chica asustada que había huido de Valencia buscando venganza. Era una mujer fuerte, segura de sí misma, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Mientras miraba por la ventana hacia las luces de Madrid, recordé las palabras que doña Consuelo había usado para insultarme tanto tiempo atrás, bruja. En ese momento, esa palabra me había herido profundamente. Pero ahora, me di cuenta de que quizás tenía razón, aunque no de la manera que ella pensaba. Como las brujas de los cuentos antiguos, yo había pasado por el fuego, había sido probada y transformada. Había encontrado un poder dentro de mí que no sabía que existía. Un poder no para hacer daño, sino para sanar, para ayudar, para cambiar las cosas para mejor. Sí, quizás era una bruja después de todo. Una bruja renacida de las cenizas de su antiguo yo, lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. Y esta vez, sería un capítulo lleno de esperanza, de fuerza y de la magia más poderosa de todas, el amor propio y la compasión por los demás. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte de Madrid, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba, y con él, la promesa de nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas victorias. Estaba lista para enfrentarlo todo, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Mi renacer estaba completo, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de posibilidades.